Buenas tardes, mi nombre es Pablo García Parisi y le voy a presentar mi charla que se titula Vínculos que potencian la sustentabilidad de los agroecosistemas. Si pensamos en agroecosistemas, podemos imaginarnos dos situaciones en un gradiente de intensificación en el uso de la tierra. Situaciones en un extremo con escasa intensificación en el uso de la tierra, donde tenemos escasos o poco uso de insumos externos y pocas salidas, tanto de productividad como de externalidades. En otro extremo nos encontramos con sistemas más intensificados, donde tenemos una gran utilización de insumos externos para obtener grandes salidas, tanto de productividad, pero también de externalidades que son negativas para el ambiente. Frente a estas situaciones, una alternativa para lograr agroecosistemas más sustentables es la intensificación ecológica, que propone reemplazar, en parte al menos, el uso de insumos externos por herramientas que permitan potenciar o maximizar procesos internos de manera de obtener productividad, pero no disminuyendo o con menores externalidades, ¿no? Y en este simposio y en esta charla lo que pensamos es en la simbiosis como estas herramientas para potenciar estos procesos internos. ¿Por qué pensamos en simbiosis y en microorganismos simbiontes en particular? Porque sabemos que los microorganismos simbiontes no solo afectan, al propio hospedante, al individuo y su interacción con insectos y organismos y determinados organismos, sino que estos efectos se propagan a niveles jerárquicos superiores. La presencia de un simbionte afecta a otras plantas y su interacción con otros organismos, y a su vez esto se propaga hacia la comunidad y al ecosistema, generando efectos incluso en procesos de funcionamiento del ecosistema. Como ejemplo voy a tomar a los hongos endófitos de pastos. Estos hongos endófitos en situaciones controladas observamos por ejemplo que pueden proteger a plantas vecinas contra el ataque de insectos, y estos efectos probablemente se deba a la emisión de compuestos volátiles o incluso a comunicación mediante señales subterráneas. Y hablando de subterráneo, también observamos que los endófitos pueden generar cambios en el suelo donde crece la planta hospedante, que repercute en el crecimiento de otras plantas y su interacción con otros microorganismos simbiontes como rasorios o micorrizas, y que estos efectos pueden deberse a incrementos en la mineralización de nitrógeno en el suelo, a la promoción del funcionamiento de estos simbiontes proveedores o incluso a la inhibición de microorganismos patógenos. Esto lo observamos en condiciones controladas o medianamente controladas. Y entonces lo que le quiero contar hoy es un ejercicio pensando si esto se puede extender o si se puede observar también en situaciones de cultivos o a campo. El objetivo es determinar si la presencia de endófitos en plantas de ryegrass puede favorecer a los cultivos al afectar su interacción con simbiontes, insectos y patógenos. ¿Por qué ryegrass anual? Ryegrass anual es una gramínea, es una C3, que es hospedante de estos hongos endófitos y que está ampliamente distribuida en los agroecosistemas pampeanos y en los extrapampeanos también. En los agroecosistemas pampeanos se encuentran como maleza de cultivos de invierno, como puede ser en el caso del trigo. Se encuentra como componente de pasturas y presente en pastizales naturales, acompañando a leguminosas y a otras gramíneas. Y también se utiliza como cultivos de cobertura, que son estos cultivos que se siembran antes, o cultivos de servicio también conocidos, que se siembran antes de un cultivo de producción y que proveen determinados beneficios. En todos estos sistemas aparece ryegrass y es probable que ryegrass se encuentre con endófitos. Entonces les voy a contar el resultado de dos experimentos. En el primer experimento vamos a evaluar si la presencia del endófito en ryegrass anual, actuando como maleza del cultivo de trigo, afecta la incidencia de áfidos en el cultivo de trigo y el rendimiento del cultivo. Para ello hicimos un experimento en parcelas divididas. En ese experimento en cajones sembramos 5 hileras de plantas, que podrían ser 4 hileras de trigo, representadas por la línea azul, y una hilera de ryegrass, la línea rojo-verde, o 3 hileras de trigo y 2 hileras de ryegrass, la línea rojo-verde. Esto nos da una baja y una alta relación maleza-cultivo, es decir, poca maleza, mucho cultivo, más maleza, menos cultivo. A la mitad de las líneas de ryegrass anual, la mitad de las líneas fueron sembradas, la mitad de una parcela, ¿no? Fue sembrada con ryegrass
anual con alto nivel de asociación con endófito, mientras que la otra mitad de la línea fue sembrada con bajo nivel de asociación con endófito, que están representados por las líneas rojas, la de alto nivel, y verde, la de bajo nivel de asociación con endófito. Entonces, observamos infestación por áfidos, y es lo que vemos en este gráfico, medido el número de áfidos por macollo de trigo siempre, en plantas de trigo que crecían en las parcelas con baja relación maleza-cultivo o alta relación maleza-cultivo, y en las plantas de trigo que se encontraban del lado de la parcela donde las plantas de ryegrass tenían alto nivel de asociación con endófito o bajo nivel de asociación con endófito en las verdes. Que observamos que la infestación por áfidos fue menor en plantas de trigo en las subparcelas con plantas de ryegrass anual con endófitos o con alto nivel de asociación con endófitos, pero solo en las parcelas con alta relación maleza-cultivo. Con respecto al rendimiento, medimos el rendimiento en grano de las filias de trigo y lo relacionamos a monoculturas de trigo extra que teníamos en el ensayo. Es decir, que un valor de 1 de rendimiento relativo, que es lo que tenemos en este eje, implica que las parcelas sustituidas con maleza rendían lo mismo que las parcelas de las monoculturas. Normalmente las situaciones con alta sustitución, con alta relación maleza-cultivo o con baja relación maleza-cultivo, y lo que observamos fue que el rendimiento relativo de trigo fue mayor en los lados de la parcela cuando la maleza tenía altos niveles de asociación con endófito y cuando había mayor relación maleza-cultivo. Esto con respecto al ryegrass actuando como maleza de cultivo. Ahora, pensando en cultivos de cobertura, hicimos un experimento para evaluar a campo si el legado de esta simbiosis pasto-endófito afecta el desempeño de soja y su interacción con otros microorganismos cuando justamente el ryegrass anual es utilizado como cultivo de cobertura previo a la siembra del cultivo de soja. Hicimos un ensayo a campo, en parcelas, donde sembramos parcelas con ryegrass anual como cultivo de cobertura, con bajo nivel de asociación con endófito, nuevamente el color verde, o con alto nivel de asociación con endófito. Esas plantas crecieron en otoño y en invierno, luego se secaron y se sembró soja en primavera sobre esas mismas parcelas, ¿no? La soja podría estar inoculada con Bradyrhizonium japonicum, que es la bacteria fijadora de nitrógeno y que es la práctica más común que se realiza a campo, o podía no estar inoculada con Bradyrhizonium japonicum para evaluar si había alguna interacción entre ambos tipos de microorganismos. En las plantas de soja evaluamos la incidencia por patógenos y por herbívoros, insectos herbívoros. ¿Qué observamos con respecto a los patógenos? Bueno, las plantas de soja fueron atacadas por Rhizoctonia solani y por Septoria glycines. Y es lo que vamos a ver en estos gráficos, donde vemos el porcentaje de plantas enfermas, porcentaje de plantas de soja enfermas, ¿no? De soja que podía estar inoculada con Bradyrhizonium japonicum o no inoculada con Bradyrhizonium japonicum, y que crecían en suelos donde previamente había crecido ryegrass con alto nivel de asociación con endófito o con bajo nivel de asociación con endófito, las barras verdes. ¿Qué observamos? Que el cultivo de cobertura con endófitos disminuyó la incidencia de Rhizoctonia solani en las plantas de soja no inoculadas con Bradyrhizonium japonicum, mientras que la incidencia de Septoria glycines disminuyó debido a la presencia de endófitos en cultivo de cobertura tanto en plantas inoculadas como no inoculadas con Bradyrhizonium japonicum. Con respecto al daño por insecto, observamos daño en las plantas de soja, que es lo que vemos en este eje, inoculadas y no inoculadas, y en este caso el daño por insecto también disminuyó en las parcelas provenientes de cultivo de cobertura con endófito, pero en este caso solo en plantas de soja inoculadas con Bradyrhizonium japonicum. Entonces, de estos dos experimentos lo que podemos concluir es que la propagación de los efectos del endófito impacta a los cultivos y su interacción con insectos, tanto cultivos de trigo como soja, o con la incidencia de enfermedades, de patógenos en plantas de soja, y que puede al menos promover el rendimiento en trigo. La pregunta que nos queda es si estos procesos, potenciados por la presencia de este o de otros microorganismos, podrían ser suficientes para promover el funcionamiento de estos sistemas de manera mucho más sustentable. Esta es una pregunta que les dejo y estoy abierto a más preguntas y les agradezco por su atención.